Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron al otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y lo maltrataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano y lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora dígame, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con estos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor, es un prodigio admirable. Por esa razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a otro pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús les decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Esta parábola de la viña, el dueño de la viña y los viñadores, me lleva a mí a pensar en viñas, en unas viñas. La viña de mi vida, la viña de mi matrimonio, la viña de mi familia, la viña del grupo apostólico al cual yo pertenezco. En mi caso, la viña de mi comunidad, siervo de Cristo vivo. O aquí, la viña de la familia Promesa MRC. La viña de la parroquia, la viña de la iglesia. Viña. La viña es el lugar en el cual Dios nos ha plantado para que nosotros demos fruto. Pero no solamente nos ha plantado a nosotros, en el caso del matrimonio, a los dos, esposa y esposa, en la familia, los padres y los hijos, en la parroquia, a todos los miembros. Aquí en Promesa MNC, todos nosotros, los que de una u otra forma, a través de esta plataforma, el Señor lleva adelante la evangelización. Todos estamos plantados en esta viña, pero el dueño de la viña es Jesucristo. Él es el dueño de la viña. Él es el dueño de la viña que en un momento determinado va a venir a buscar los frutos. Frutos de conversión, frutos de cambio, frutos de una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. En una ocasión Jesús utilizó otra parábola, no es semejante a esta, pero similar en el sentido. A un hombre le dio 10 talentos, a otro le dio 5, a otro le dio 1. Cuando regresó, el de 10 le dio 10 más, el de 5 más, pero el que tenía 1, pues se fue y lo enterró, tuvo miedo y solamente trajo un talento. El señor que le dio los talentos se enojó y se lo quitó y se lo dio a los demás. Tenemos que producir en nuestra vida esos frutos que sean un signo de la presencia de Dios en nosotros. Ahí en el matrimonio, diálogo, comunicación, comprensión, perdón, tiempo dedicado a los hijos. En el grupo, escucharnos y apoyarnos y cuidarnos. Y cuando uno está caído, levantarlo con la gracia de Dios. Como parroquia, Dios nos ha ubicado en un lugar específico, en una geografía, para que nosotros como parroquia seamos una luz para todos aquellos que viven en nuestra vecindad, cerca de la iglesia en la cual nos congregamos. Frutos que sean signos visibles de la presencia de Dios
en nosotros. De lo contrario, nos va a quitar ese talento el Señor y se lo va a dar a otros. Y sabemos lo que pasa, o lo que pudiese suceder. Por eso, el Evangelio de hoy, esta parábola de hoy, es para recordarnos que somos corresponsables en el reino de Dios. Somos corresponsables unos de otros. Yo soy corresponsable de mi propia salvación. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, el Señor me ha dado la gracia de la salvación, pero yo tengo que utilizar esa gracia en mi vida, dejar que esa gracia funcione o actúe en mi vida para que se puedan ver esos frutos de cambio y transformación, ¿verdad? Que me lleven a la salvación, que me lleven a la vida eterna. Pero en el sentido que Él me da lo que necesito, como el dueño de la viña se lo dio a estos viñadores para que produjesen, pero esos frutos son los frutos que vamos a llevar al reino, ¿verdad? Es lo que nos va a ayudar a nosotros a entrar en la vida eterna. Pero yo soy corresponsable con mis hermanos y hermanas, no puedo pretender simplemente caminar solo. Camino con ellos, corresponsabilidad unos con otros. Dios ha sido corresponsable con nosotros. Dios ha venido y nos ha dado a nosotros de lo que es Él, lo que Él tiene y lo que nosotros necesitamos para poder llegar a la salvación. Ahora nos corresponde a nosotros compartir eso con nuestros hermanos y hermanas y al final del día entregarle a Él esos frutos de conversión, de cambio, de una vida entregada y consagrada completamente a Él, que camina de la mano con sus hermanos y hermanas. Hoy es acerca de la corresponsabilidad, de saber que todos somos corresponsables los unos de los otros y que debemos de ayudarnos, que debemos de compartir, que los dones que hemos recibido de Dios, su gracia, el Evangelio, la persona, el Espíritu de Jesús, deben de producir frutos que nos ayuden a practicar la justicia, el amor solidario, la fraternidad y la entrega al servicio de vida, so pena de ser despojados de ellos. So pena de ser despojados de ellos. O sea, si no producen lo que tienen que producir, nos pueden quitar. Estamos llamados a producir, a dar fruto. Y cuando llegue el arrendador de la viña, decirle, aquí están los frutos de lo que tú mismo me has dado. Nuestra vida transformada en una vida como la suya. Pero no solamente mi vida, sino la vida de mis hermanos y hermanas. Que Dios nos dé la gracia de comprender la corresponsabilidad que tenemos en el reino, de ayudarnos mutuamente, de caminar juntos hacia la salvación, hacia la vida eterna. Amén.